Continuamos, es tiempo de hablar. Ana Lilia Pérez, esta periodista que ha hecho El Cártel Negro, este libro publicado por Editorial Grijalbo. Ana Lilia, pues algo está sucediendo adentro de Pemex que tú has descubierto y que has revelado en este libro, pero ¿qué está sucediendo en Tabasco? ¿En Tabasco también hay miembros del Cártel Negro? Muchísimos miembros del Cártel Negro, y gran parte de la información, como yo te comentaba al inicio de la charla, se centra en el estado de Tabasco. ¿Tú veniste a Tabasco como parte de esta investigación? ¿Estuviste trabajando aquí en la investigación? Sí, en muchas ocasiones he venido a Tabasco, he conocido los campos petroleros, he conocido las plataformas que hay en la zona de Paraíso también, que es una de las anécdotas más ilustrativas del libro, de cómo en la zona de Paraíso, que es un área de plataformas de seguridad nacional, pues se desmantelan plataformas como se desmantela un vehículo en la zona de Tepito, en la colonia Buenos Aires del Distrito Federal. Es decir, en Tabasco, las organizaciones del crimen, la mafia, vinculada a los trabajadores, a los funcionarios de Petróleos Mexicanos, logran que una plataforma nueva se desmantele y se lleve al mercado negro a otro país. ¿Cómo puede ser eso? Esto está documentado, los instrumentos de medición, hasta un helipuerto fue desmantelado de una plataforma en la zona de Paraíso. Estos detalles nos hablan del nivel de implicación que hay para que alguien llegue con una embarcación, desmantele un helipuerto, que es una instalación de unas 10 toneladas, y de la noche a la mañana desaparezca. Hay una anécdota bien interesante aquí, porque va narrando cómo los inspectores que les tocaba revisar esa área de plataformas están sobrevolando la zona, y el piloto de la aeronave voltea y les Estamos hablando de Paraíso. Hablamos de la zona de Paraíso. Y estamos hablando de plataformas no tripuladas, que son las que tienen aquí, que pertenecen a exploración y producción, y que son plataformas para la producción petrolera. En el año de 2009, el gobierno federal y la dirección de Pemex decidieron instalar plataformas nuevas, plataformas no tripuladas en la zona de Paraíso, porque se tiene una de las regiones productoras de hidrocarburo más importantes en esa región. Se compran estas plataformas, que se le compran a una compañía muy grande, y se instalan. Cuando se estaban instalando estas plataformas, se comienzan a hacer las pruebas, y cuando iban ya a comenzar a operar estas plataformas, es decir, casi estaban desempacaditas, llegan los inspectores, van a hacer un sobrevuelo para bajar a inspeccionar los últimos detalles para que comience a operar una de estas plataformas. Y es este sobrevuelo donde el capitán, un capitán con muchos años de experiencia en el área, voltea y le dice a su tripulación que dónde van a aterrizar. ¿Qué había pasado? Ya no había helipuerto. De la noche a la mañana ese helipuerto había desaparecido del área. ¡Qué barbaridad! Y cuando hablamos de eso, no es que alguien entre y se robe un helipuerto, sino todo lo que ocurrió o qué sistemas de seguridad tuvieron que birlarse para sacar ese helipuerto. Este tipo de actos ocurren cuando la misma Marina hizo una gran inversión en radares para vigilar todo lo que ocurría en esa área. De ese grado de colusión estamos hablando. Nosotros, los simples mortales, no podemos entrar a un área de plataformas, ni siquiera acercarnos. No, pero el cártel se lleva la plataforma se lleva el helipuerto, desmantelan, y fueron varias plataformas que en el libro están perfectamente identificadas con documentos de lo que ocurre, y mira en qué terminó. O sea, no fue solo una vez. Fueron en repetidas ocasiones donde se desmantelaron varios sistemas, varios equipos. Desde el edificio Pirámide de Villahermosa se hizo un recuento de daños, se le mandó documentación al director de Pemex donde le estaban informando de lo que estaba ocurriendo, y bueno, la tesis que se planteaba en las oficinas del edificio Pirámide era que habían visto por ahí una lancha de pescadores y que quizá ellos se lo habían llevado. No me digas. Completamente absurdo, porque no hay una lancha que soporte
el peso de un helipuerto, y además estamos hablando de que quien lo desmanteló es mano de obra perfectamente especializada. Este es solamente uno de los hallazgos que ocurren en Tabasco, pero hay una parte muy importante y que es precisamente con la que abre el libro, de una reunión que yo tuve con el secretario de la Función Pública, que era Salvador Vega, y él me narraba la historia de varias empresas que se constituyeron en el estado de Tabasco y que eran lo que él denominó como compañías simuladoras. ¿A qué se refería? Fantasma. Empresas fantasma, empresas de portafolios, donde se estaban cobrando a Pemex trabajos que no se acreditó que existieran. Él cuenta una anécdota muy interesante donde dice que se trasladó al estado de Tabasco a verificar las instalaciones de esas compañías. Él mismo vino. Él mismo vino. De la Función Pública, así es, desde el secretario federal, que era Salvador Vega, vino al estado de Tabasco porque había indicios de irregularidades en un grupo de empresas que le llamaban empresas satélite, que se constituyeron en colonias populares del estado de Tabasco, en la zona de Villahermosa y en el municipio de Centro. En Villahermosa. Y él viene a verificar los domicilios de esas compañías y se encuentra, él narra la anécdota con que una mujer estaba en un terreno prácticamente baldío, y ella vestía de mandil y de sandalias, y él le pregunta que está buscando tal empresa, y ella le dice que cuál empresa busca, en la que soy la dueña o en la que soy la accionista. Imagínate, en ese lugar, que era prácticamente un baldío, se habían facturado, y entre esa y otras compañías de un mismo grupo, más de 1,000 millones de pesos a Petróleos Mexicanos. ¡Qué barbaridad! Son más de 1,000 millones. De empresas que no existían. De empresas que la Secretaría de la Función Pública definió que eran simuladoras, le llamaron así. ¿Qué implicó esto? Hay un dato bien interesante porque... ¿En qué año fue esto? Las empresas se constituyen desde los años, desde el sexenio pasado de Vicente Fox, y siguieron facturando con Felipe Calderón una buena parte de este sexenio. Pero ¿qué ocurrió acá? Bueno, para ponerlo en contexto, Vicente Fox en la presidencia, en la gubernatura estaba Manuel Andrade como gobernador, después Felipe Calderón, presidente de la República, Andrés Granier, gobernador de Tabasco, ¿no? Y qué bueno que puntualizas quiénes estaban en el gobierno estatal. ¿Por qué? Porque cuando se crean estas empresas, tú sabes, para hacer una compañía yo tengo que acreditar ante un notario público que existe esa compañía, sí, claro, acreditar con mis testigos quiénes son, si son los socios, acreditar el capital, la constitución total, todo en regla, ¿no? El secretario de la Función Pública narra cómo mucha de esa documentación que se utilizó para constituir esas compañías que él denominó como empresas simuladoras era apócrifa, pero todas esas compañías se constituyeron legalmente en Tabasco, y a cada una de esas empresas le dio el aval un notario, que lo que hace el notario es dar fe de que se está constituyendo esa empresa. Entre los numerosos notarios que avalaron la creación de esas compañías que la Función Pública está señalando como simuladoras, se encontraba un notario que tuvo una carrera fugaz como tal y que era el hermano del gobernador, Andrade. Darwin Andrade es, si no mal recuerdo, era uno de los notarios que avalaron la constitución de una de esas empresas. Lo que queda claro aquí es por lo menos los indicios de un desaseo que hay desde las estructuras oficiales, desde el Estado mismo, para permitir que existan este tipo de situaciones gravosas que al final se convierten en situaciones de impacto para el país en general, porque estamos hablando de un impacto directo a Petróleos Mexicanos, que es la empresa paraestatal, empresa propiedad de todos los mexicanos. Si el hermano del gobernador en funciones, de Darwin Andrade, hermano de Manuel Andrade, era uno de los notarios que constituía estas empresas que resultaron ser fantasmas y pues con un negocio
pues de miles de millones de pesos para obtener estos beneficios. ¿No es difícil pensar que el propio gobernador estuviera implicado, Ana Lilia? Bueno, yo no me atrevería a afirmar eso, porque lo que importa en el periodismo de investigación es la veracidad que se tenga de la información y lo que se pueda demostrar con documentos. Darwin Andrade sí aparece allí. Aparece porque es... Y si tú recordarás mucho mejor que yo, porque eres del Estado y estás muy al pendiente de la información en la entidad, que hubo un problema entre las notarías en Tabasco, y que se le reclamó al gobernador Andrade una serie de notarías que autorizó antes de concluir su gobierno, entre ellas una notaría que era para su hermano. Y que al final, después de algunos procesos de impugnación, se retiraron varias licencias de notarios. Cuando yo investigo a partir de lo que comenta el secretario de la Función Pública, la manera en la que operaban este tipo de empresas, uno tiene la obligación de verificar la información oficial con la que se contrataban con Petróleos Mexicanos estas empresas. Entre los documentos que Petróleos Mexicanos le exige a las compañías para ser contratistas está la presentación de sus actas constitutivas. Y lo que yo me encuentro en estas actas constitutivas es que algunas de estas empresas se constituyeron en esa notaría que estaba autorizada a Darwin Andrade. Es la evidencia que hay. Es la evidencia de que esas empresas se constituyeron formalmente en notarías oficiales, que es de lo que estamos hablando en este caso. Más allá de cualquier vinculación que tuvieran por ser familiares, lo que aquí queda claro es por lo menos una falta de cuidado, una falta de trabajo real, eficiente de parte de un notario para acreditar que esas compañías en verdad existían. Los notarios parte, en todo caso, del cártel negro, ¿no es así? En este caso son notarios que han avalado este tipo de compañías que de pronto se ven involucradas en estas situaciones, negocios, ¿no? Que la misma Secretaría de la Función Pública está identificando en situaciones supuestamente irregulares a juicio de la Secretaría de la Función Pública. Déjame hacer una pausa más, es tiempo de hablar, vamos a seguir conversando con Ana Lilia Pérez, el cártel negro.